Bueno, damos gloria a Dios. Qué lindo ha sido este tiempo y realmente estamos muy contentos de podernos conectar todos juntos con nuestros hermanos allá en Neiva, en Bogotá, aquí en Canadá, desde donde se encuentren cada uno en sus lugares. Estamos muy contentos, mis hermanos. Dios ha sido muy bueno y realmente tenemos que seguir adelante confiando en Él. No tenemos otra opción, confiar en nuestro Dios, que es maravilloso, que nos ama. Él nos demostró su amor, Él no simplemente lo prometió, sino que lo demostró hace 2000 años en la cruz. Entonces nosotros cuando queremos levantar nuestra fe, lo que tenemos que hacer es mirar hacia el pasado. Amén. La gente piensa que mirar hacia el futuro y va a estar mejor. No, nosotros miramos hacia el pasado para darnos cuenta de lo que Dios ya hizo por nosotros. Por eso todo lo que venga aquí en adelante sabemos que está en sus manos cuando confiamos en Él, cuando descansamos en Él. Amén. Así es que vamos a dar inicio entonces a esta predicación. Vamos a orar, a dejar nuestras cargas, nuestras preocupaciones y así como escuchamos esa alabanza al final, que el centro de nuestra vida sea Jesús, mis hermanos. Que el centro de nuestra vida entera sea Jesús. Muchas veces hacemos de nuestros problemas el centro de nuestra vida. Hoy vamos a pedirle al Señor que cambie eso. Vamos entonces a orar y comenzamos este tiempo. Padre, te damos honra y honor, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de los mares y de todo lo que en ellos hay. Estamos muy contentos y muy alegres, Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido muy bueno, Señor. Y aquí estamos para exaltarte, para honrarte, para adorarte, mi Señor. Dios maravilloso, Dios glorioso, Dios precioso. Recibe, Señor, nuestras cargas, todo peso, toda angustia, toda ansiedad. Lo dejamos delante de ti, Señor. Nos despojamos de lo nuestro para recibir lo tuyo. Pedimos perdón por nuestros pecados, nuestros errores, Señor. Reconocemos, Señor, que aún estamos muy, muy necesitados de ti. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, no podemos sin ti. Te damos honra y te damos gloria y te pedimos que nos hables, Señor. Háblanos tú, una palabra de tu corazón, Señor, una palabra que tu espíritu dirija. Tomamos autoridad para atar todo espíritu de falsa profecía, todo espíritu de error, de mentira, de engaño, todo espíritu de falso maestro, lo atamos y lo enviamos al abismo. Y únicamente lo tuyo, Señor, es lo que va a fluir acá. En Cristo Jesús te damos honor y gloria. Amén. Y amén. Bueno, bendito sea el Señor. Vamos entonces a comenzar. Hace 8 días estuve hablando sobre la preparación para la Santa Cena, cómo prepararnos para recibir la Santa Cena correctamente. Y era la introducción a temas que realmente quisiera poder enseñar en la congregación aquí de Canadá y bueno, luego compartir con cada uno de los hermanos públicamente cuando se comparten los videos acerca de temas que no están aún muy claros en muchas vidas. Y el día de hoy espero que podamos tratar este tema de una manera fácil de entender para aclarar conceptos, afirmar conocimientos y poder seguir creciendo hacia lo que el Señor ha preparado para nosotros. Así es que vamos a comenzar. Hoy estaré hablando sobre la santificación del creyente. La santificación del creyente. Y les invito a que por favor abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos entonces a abrir allí nuestras Biblias. Bendito sea el Señor. Hay un poco de feedback en este speaker, si lo podemos apagar, porfa. Primera de Corintios, capítulo 1. Cuando los hermanos estén allí, les voy a agradecer mucho si me responden un amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 1. Bendito sea el Señor.
Muy bien. Vamos a leer entonces esta palabra. Dice, vamos a leer a partir del versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. La santificación del creyente. Cuando nosotros pensamos en lo que es la santificación, la santidad de una persona, desafortunadamente vemos que las erróneas enseñanzas de la Iglesia Católica, de la cual muchos venimos, nos influencian para tener un concepto equivocado de lo que es la santidad. Y cuando pensamos en santidad y pensamos en definir lo que es la santidad, nos viene tal vez a muchos al pensamiento, nos viene aquellos hombres que parecía que nunca hubieran pecado, aquellos santos a los cuales se les hicieron homenajes, se les beatificaron, se les declaró como personas extraordinarias fuera del resto de la humanidad, que tenían una dimensión en Dios tan impresionante que por eso debían ser venerados, debían ser respetados, y a muchos de ellos levantar plegarias porque habían alcanzado un estado como de deidad, divinidad. Sabemos que todo esto es parte del paganismo, sabemos que todo esto es algo impulsado por los hombres, es algo que no es bíblico. Y hoy por eso quisiera tratar el tema de la santificación en términos bíblicos. Y qué mejor que la carta a los Corintios para nosotros poder entender lo que es la santidad. ¿Por qué la carta a los Corintios? Miren el encabezado con el que Pablo se está acercando a esta iglesia. Pablo les está, número uno, estableciendo quién es él, su autoridad en Dios, su autoridad ganada por Cristo. Y dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Menciona el hermano Sóstenes, compañero fiel también en el ministerio de Pablo. Y dirige esta carta a un grupo específico de creyentes a los cuales Pablo les coloca un adjetivo calificativo, o sea, un atributo que los distingue, y dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y vamos a ver algunos puntos en esta carta que nos van a nosotros a ayudar a entender por qué Dios a nosotros nos ve como santificados para Él y qué significa ese término. Primero vamos a aclarar que en este versículo 2, el apóstol Pablo está haciendo referencia a que la iglesia de Jesucristo que se encuentra en Corinto, una localidad, una región geográfica del mundo antiguo, porque ya hoy no existe, pero que Pablo no se está refiriendo a un edificio o a una organización. Pablo se está dirigiendo a personas. Estas personas son, a los ojos de Dios, santos para Él. Y si Dios los define como santos, nosotros tenemos que entrar a examinar las Escrituras, por qué Dios los ve santos. Y si esa es la misma forma en que hoy Dios nos ve a nosotros, o si estos creyentes eran diferentes a nosotros. Y vamos a comprender estos principios. Entonces, quisiera comenzar leyéndoles una definición en mi glosario bíblico de lo que es la santificación. Y esta definición la quise traer hoy porque pues me parece muy sencilla y muy fácil de entender.
Simplemente la santificación, desde la palabra que Pablo está utilizando acá en el griego, es una palabra que la expresión griega es hagiasmos, pero la palabra específica allí de santificados es hagiaso. ¿Y qué significa ese término bíblico? Ese término santificar o hagiaso significa separar para uso exclusivo de Dios o diferenciarse de lo común. Entonces es el ejercicio en el cual Dios escoge a una persona, a una vida, que por su fe en Cristo, porque ha creído en el nombre del Señor, porque ha creído en la obra que en la cruz Jesús hizo por él, Dios ve con agrado ese acercamiento de esa persona, ve con agrado la fe que esa persona tiene en él y lo trae y lo aparta para uso exclusivo suyo. Y le da Dios un valor especial, una diferenciación de todos los demás. No sé si hasta hoy voy claro o hay alguna confusión. Hasta ahí vamos claros. Muy bien. Entonces, eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo aquí al referirse a los cristianos de Corinto como santificados. Amén. Eso fue lo que quiso decir el apóstol Pablo. Ahora, presten atención a esto. De allí que santificación signifique ser hecho como Dios. Y preste atención a lo que dice allí, ser hecho, no que ya seamos. De hecho, el apóstol Juan también nos da una idea clara de esto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, nos da una idea de lo que también es la santificación, ser hechos como Dios, empezar en un punto y terminar al final en el propósito completo de Dios. Pero en Juan 1:12, el apóstol dice que a los que recibieron a Cristo, a los que han creído en su nombre, Dios les dio la potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces vamos a examinar qué significa ser hecho hijo de Dios, qué significa ser santificado, apartado para Dios. Dice, en consecuencia, la persona como resultado de su fe en Cristo, de que ha puesto su confianza en la obra de la cruz, como resultado de que la persona reconoce que era un pecador y rebelde, destituido de la gloria de Dios, pero a través del arrepentimiento, a través de su confianza, su esperanza en la obra de la cruz, ahora comienza un proceso en el cual Dios va transformando su vida y el resultado final de ese proceso será ser santo como Dios es santo. Amén. Dice, la palabra griega para santificar se refiere al proceso que en principio es perfecto, si bien no es alcanzable todavía. Aunque no somos completamente santos, nos relacionamos con Dios como si ya lo fuéramos. ¿Qué significa? Y voy a dejar un poquito la teoría y vamos a ir más a la aplicación. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros, la obra de la cruz tiene sentido en nuestra vida, y digo tiene sentido porque mucha gente tiene una cruz en su cuello, mucha gente tiene una cruz en sus casas, mucha gente va a iglesias que se identifiquen como cristianas porque tienen una cruz y tiene como una especie de reverencia a la cruz. Lo que encontramos es que esta reverencia o esta relación que tienen con la cruz no hace parte sino de un misticismo. La cruz es algo como místico. Entonces, si tengo la cruz colgada en mi cuello, estoy protegido. Pasa a ser más como un amuleto. Se convierte en un amuleto. Pero el decir nosotros que la cruz tiene sentido en nuestra vida, ¿qué significa? Mirar hacia el Señor con la esperanza de obtener su perdón.
Mirar hacia el Señor con la humildad, con la humillación, creyendo que nosotros hemos pecado contra Él, que nosotros no merecemos nada de Él por nuestro pecado, por nuestra rebelión, y que necesitamos que nuestra vida sea transformada para poder caminar con Él. Y esa obra solo se puede hacer a través del mirar a la cruz con fe, del mirar el sacrificio de Jesús, que es el sacrificio perfecto delante de Dios. Muchas veces caemos en el error de pensar que nuestras obras le van a agradar tanto a Dios, que por eso vamos a tener un nivel mayor de cercanía con Él, que por eso vamos a tener una mejor relación con Él, y creemos erróneamente que nuestras propias obras pueden hacernos tener el perdón de Dios. A eso se le llaman obras de justicia propia, y es un gran error, porque el Señor denunció en Isaías que vuestras justicias son trapo inmundo delante de mí, dice el Señor. ¿Qué significa? Que lo que mejor podemos hacer nosotros es simplemente depositar nuestra confianza en Dios. Creer, confiar, descansar, apoyarnos en que Dios sabe de nuestra debilidad, en que Dios es consciente de lo que nosotros hemos vivido, de lo que nosotros traemos de maldiciones generacionales, de iniquidades. Dios sabe que nosotros vivimos en un cuerpo de carne que quiere cometer pecado propuesto y generado por el enemigo, y Dios se presenta de una manera, con su misericordia, con su compasión. Dios viene con conciliación a nuestras vidas, para que nosotros no sintamos la culpa y el peso y la carga del pecado y de la maldad, y que eso nos haga sentir derribados y hundidos, sino que al contrario, Dios se presenta como aquel que quiere venir a quitar de nuestros hombros esa carga. Que Dios se presenta delante de nosotros como aquel que quiere quitarnos la inmundicia del pecado, que quiere empezar una obra nueva en nosotros. Así se presenta Dios. Por eso debemos venir ante el Señor con confianza. Por eso debemos escuchar con fe lo que Él tiene que decirnos. Amén. Escucharlo con fe. Ahora, si nosotros examinamos la primera carta a los Corintios, vamos a llegar a una conclusión. Y es que Pablo en su encabezado les está diciendo que son santificados para Dios, o sea que han sido apartados para un uso exclusivo de Dios, que ellos son especiales, para Dios, diferentes a todo el resto de la humanidad. Entonces, tal vez viniera a nuestro pensamiento, wow, era gente de ayuno, gente de oración, gente de predicación, gente que estaba totalmente consagrada para Dios, gente que vivía únicamente para Dios, y gente que estaba en un grado ya de perfección impresionante. Eso puede ser lo que viene a nuestro pensamiento, y nos sentiríamos inferiores a los corintios. Sin embargo, cuando nosotros examinamos la carta, vamos a encontrar muchas similitudes con nosotros. Vamos a encontrar, miren lo que comienza Pablo exhortando a partir del versículo 10. Pablo empieza a exhortar las divisiones, las contiendas. Pablo comienza a ellos a exhortarlos. Y si ya eran ellos tan perfectos, ¿por qué el apóstol tiene necesidad de exhortarlos? ¿Por qué el apóstol tiene que decirles a ellos acerca de cómo tratar problemas de inmoralidad sexual que los tenían dentro de la iglesia? ¿Por qué Pablo tiene que utilizar un lenguaje enérgico para hacerlos entender a ellos sus errores y sus equivocaciones, si ellos estaban ya tan perfectos y tan santos? Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a comprender que ellos eran igual a nosotros, gente con vidas, gente con familias, gente con trabajos, gente que necesitaba orar para no caer en tentación, gente que necesitaba la oración, la enseñanza, la instrucción de un pastor,
de un papá espiritual, que necesitaban maestros, gente que necesitaba ministración de liberación, gente en necesidad de consejería. Eso lo encontramos en el capítulo 7. No sabían cómo tratar los asuntos del matrimonio, no sabían cómo eran esos asuntos de la intimidad dentro de la pareja, y le escriben al apóstol para que el apóstol les enseñe. Entonces se cuenta que ahí ya nosotros rompemos muchos mitos, muchas cosas que traíamos de la religión anterior, y entendemos que son personas común y corriente, y que como Dios les envió un mensaje a través de Pablo a estos creyentes, ahora Dios nos está hablando a nosotros por estas cartas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿de dónde escogió Dios a esta gente? ¿De dónde los santificó Dios? ¿De las mejores esferas de la sociedad judía? No, los corintios no eran judíos. ¿De dónde los escogió Dios? Eran los mayores filósofos, la gente más consagrada y más entregada en lo espiritual, y Dios dijo, esta gente me va a servir. Mire lo que dice aquí en el capítulo 1, versículo 27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Qué tremendo que Dios nos esté hoy diciendo a través de esta palabra que nosotros no éramos nada, no éramos lo más excelente, no éramos lo mejor, que tal vez éramos de lo más bajo, menospreciados dentro de nuestras propias familias, menospreciados dentro de nuestras esferas sociales, laborales, donde sea que nos desenvolviéramos. No éramos lo más brillante, no éramos lo más excelente. Y no fue eso lo que Dios miró para escogernos. Lo que Dios vio en nosotros fue algo tan sencillo llamado fe, llamado confianza. Llamado confianza. La fe es simplemente arrojarnos al Señor, sabiendo que Él nos va a recoger. Descansar y confiar en Él. ¿Por qué? Por quien Él es. Así de sencillo. Y llegar a entender que lo que sea que sucede en nuestra vida va a obrar para bien si nuestro corazón le pertenece al Señor. Y yo quiero en esto decirle algo, como hombre que soy, de los errores que he cometido en mi caminar con Dios. Y algunos de ustedes que ya me han conocido de un tiempo saben y han escuchado cuando he confesado públicamente pecados y errores y malas decisiones en mi caminar con Dios. Y lo único que he encontrado una y otra vez es a un Dios perdonador. Lo único que he encontrado una y otra vez es a un Dios que aquel que viene a Él no le echa fuera. No es un Dios que hace diferenciación de personas, o sea, que mira a unos con más agrado que a otros. No, es un Dios que trata igual al pobre que al rico, al blanco que al negro, al estudioso y al sabio como al ignorante. Dios trata exactamente igual, porque Dios lo único que mira es el corazón de esa persona, el corazón sincero con el que la persona se está acercando a Él. Y es allí donde nosotros debemos olvidarnos de todo lo que nosotros hemos hecho, tanto de lo bueno como de lo malo, y acercarnos al Señor de corazón y venir ante Él como niños, porque les digo algo, Dios a todos nos ve como niños, hermanos. Para Dios todos somos sus pequeñitos. No importa el grado de madurez espiritual que hayamos alcanzado, delante de Él todos somos pequeñitos. Y en el momento que una persona decide creer en Jesucristo, en el momento en que el Evangelio tiene sentido para la persona, a partir de ese momento la persona entra en algo que la Biblia determina la justificación, o sea, de ser enemigo de Dios, pasa a ser perdonado por Dios. ¿Por qué? Porque ha reconocido su estado y ha puesto su confianza en la obra, en el sacrificio de Jesús en esa cruz. No solamente la justificación comienza en la vida de la persona, empieza el proceso de santificación.
Y digo proceso porque es algo que tiene un inicio y un final. Pero yo quiero decirles algo, mis hermanos. Desde el primer momento que nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, desde ese momento en que creemos que Él murió por nuestros pecados y que regresará por segunda vez a juzgar a la humanidad, y que como Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él, desde ese momento nosotros somos salvos. Allí comienza la santificación. ¿Qué es santificación? Apartar. Apartar. Ahora es mío, dice Dios. Señor, pero es que yo me veo y todavía me aborrezco y todavía sé que estoy muy mal. Sí, pero ya soy del Señor. Ya soy de Él. Y Pablo anima una y otra vez a su iglesia, a los de Filipo, les escribió Filipenses 1:6, estando persuadido o estando convencido, en otras palabras de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y es allí donde nosotros necesitamos también tener la fe en la palabra de Dios. Y tener la perseverancia para continuar. Si estamos acertando en el camino con el Señor, si vemos un crecimiento, gloria a Dios, nos impulsamos más hacia adelante, no nos paramos allí, no nos conformamos, deseamos más. Pero si fallamos y caemos y retrocedemos y nos damos cuenta que no estábamos como creíamos y viene el pecado sobre nosotros, la carga, la suciedad de que le hemos fallado a Dios, eso tampoco nos detiene, eso nos hace humillarnos, nos hace reconocer que lo necesitamos y nos impulsa a levantarnos y a seguir hacia Él. Lo que sea que vayamos, que progresamos o que nos retrasamos y caemos, igual debemos tener la actitud de perseverar hacia el final que Dios tiene con nosotros. No podemos estancarnos, no podemos detenernos, bien sea porque lo hemos logrado o porque estamos lejos de lograrlo. Lo necesitamos guardar en nuestro corazón. Dios quiere una obra en mí y Él la está trabajando, moldeando, perfeccionando cada día, hasta hacerme un día a su semejanza, al carácter de Cristo. Y ese día va a llegar en la vida de cada uno de nosotros. No escuché ni un solo amén. Ese día va a llegar. Y es lo que tenemos que anhelar, hermanos. Por eso es una lucha continua, una lucha constante. Miren los pecados que el apóstol les mencionó aquí a los corintios. Bueno, tenían problemas en el cuerpo, claro, eran glotones, tenían problemas de gula, tenían problemas alimenticios, claro que sí, en el capítulo 6 lo menciona, el caso de inmoralidad y que ellos estaban envanecidos, no sabían cómo tratarlo, ya estaba aquí mencionado en el capítulo 5, en el capítulo 6 el apóstol les dice, hay problemas de fornicación, o sea, hay inmoralidad sexual entre ustedes, y les dice, hay que huir de eso. Dese cuenta que ellos, al igual que nosotros, estaban caminando, estaban descubriendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están descubriendo cosas nuevas cada día con Dios? Y se están dando cuenta del amor que Él tiene y de lo mal que yo estoy, pero eso los está impulsando a acercarse a Él. Ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo, es una relación con Dios. El capítulo 7 les menciona los problemas que había en el matrimonio, les responde dudas. En el capítulo 8 les habla sobre la idolatría, porque claro, los corintios, aún no existía la iglesia romana, pero la iglesia romana fue el resultado de lo que muchos como los corintios practicaban, el adorar imágenes, el sacrificio, el traer ofrendas a estatuas, ritos, celebración de fechas, todo eso lo tenían los corintios y la cultura romana, griega. La idolatría es algo que está desde muy temprano en la historia del hombre. Y Pablo lo corrige acá, o sea, ellos también tenían problemas de idolatría, mis hermanos. Tal vez hoy nosotros no tengamos problemas de idolatría en cuanto a imágenes, pero aún tenemos idolatría por familia, por personas, por trabajo, por hobbies, por cosas. Amén. Y el apóstol lo está corrigiendo allí.
¿A quiénes? A los santificados. Qué tremendo, ¿no? Miren cómo poco a poco, apenas mencionando estas cosas, porque no hemos entrado a estudiar los textos, pero apenas mencionando estas cosas, cómo se comienza a derrumbar todo ese andamiaje de mentira y de engaño que traíamos de la religión tradicional, de la iglesia romana. Mire cómo se rompen todos esos mitos. Y la idea de este mensaje, hermanos, lo que yo espero y sé que es el deseo de Dios, es que usted hoy comprenda en su identidad con Dios, que usted es santo para Dios. O sea, que usted es alguien especial, apartado, dedicado, consagrado a Dios. Y que si alguno de los que me está escuchando aún no le ha consagrado al Señor su cuerpo, hoy lo puede hacer. No le ha consagrado a Dios sus ojos, hoy lo puede hacer. Sus oídos, hoy lo puede hacer. Aún no le ha consagrado el corazón al Señor, lo puede hacer. Mire cómo en el capítulo 10 el apóstol corrige cosas a los corintios que ellos realmente necesitaban corregir, que ellos necesitaban realmente cambiar. Y voy a mencionar alguna de estas. En el versículo 7 les dice, ni seáis idólatras. Versículo 8, ni forniquemos. Versículo 9, ni tentemos al Señor. Versículo 10, ni murmuréis. Y les dice, alguno de ustedes piensa que ya lo ha logrado y que ya está muy bien. Versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Como el apóstol está exhortando y está animando, pero está dejando de fondo un mensaje diciendo, ustedes no pueden vivir como el resto del mundo, porque ustedes ya no son del mundo, han sido traídos a Dios en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo esto! Y cuando el creyente tiene realmente el deseo de agradar a Dios, cuando la persona pone realmente su fe en Cristo, ¿sabe qué hace Dios como regalo? Le da el Espíritu Santo, que es como un sello en su vida. El Espíritu Santo que lo convence del amor de Dios, que lo convence del pecado para huir, para resistir la tentación, que lo convence de lo que Dios espera de esa vida. El Espíritu Santo que adentro comienza a hablarnos, que comenzamos nosotros a decir, ¿por qué ahora no me gusta esto que antes me encantaba en el mundo? ¿Por qué ahora yo me encuentro más solo, con necesidad de orar, con necesidad de buscar la palabra? ¿Por qué me gusta el domingo consagrárselo a Dios? ¿Por qué no puedo estar en el trabajo? ¿O por qué no puedo estar en un plan con la familia? Porque he entendido que el domingo es el día mío solo con Dios. ¿Por qué ahora me encuentro rechazando amistades y rechazando eventos sociales? ¿Por qué ahora me encuentro con este deseo de hablarle de Dios a la gente? Es la obra de la regeneración que el Espíritu Santo ha hecho en las vidas. Pero dése cuenta cuál es el inicio de todas estas cosas. La fe en Cristo. La fe en Cristo Jesús. El confiar en Él. Entonces, si usted está pasando por una crisis familiar, si usted está pasando por una enfermedad, si está pasando por una crisis financiera, si usted tiene un problema, una aflicción en su vida, y eso es el centro de su vida, hoy usted necesita arrepentirse. Y decirle, perdóname, Señor, esa es la evidencia de que yo no he confiado en ti, de que yo no estoy depositando completamente mi fe y mi esperanza en ti, Señor. Estoy dudando de tu amor, estoy dudando de tus promesas en la palabra. Pero es que yo pequé. Bueno, la palabra también promete perdón de pecados. Entonces, dése cuenta cómo la santificación es un caminar. Y la Biblia nos da grandes ejemplos de este caminar. Hoy quisiera, vamos a ver en el segundo libro de Crónicas, vamos a ver algo que mencioné el domingo pasado, porque estamos hablando de la Santa Cena. Estamos hablando de la Santa Cena el domingo pasado. Y hablábamos cómo
este tema de la Santa Cena, que también lo trató el apóstol Pablo en su primera carta, hablaba de tomar la cena del Señor indignamente. Y hablábamos como la Santa Cena era, segundo de Crónicas capítulo 30, como la Santa Cena era lo que el Señor nos había mandado a nosotros para recordar su sacrificio en la cruz, pero también recordarlo no solamente con el dolor de lo que Él tuvo que sufrir por nosotros, sino también con la esperanza de que Él un día regresará. Amén. Porque si, hermanos, si nosotros no tenemos una vida cristiana llena de esperanza, de gozo, una vida cristiana llena de fe, significa que nosotros no tenemos el Espíritu de Dios. ¿Se entendió eso? Porque cuando el Espíritu Santo está, el Espíritu Santo produce un fruto, una evidencia, una manifestación en la vida del creyente. Y eso lo encontramos en Gálatas. Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 21 vemos los frutos del Espíritu Santo, o sea, la evidencia, la manifestación de que el Espíritu Santo está en esa vida. Y parte de esos frutos es el gozo, es la espera, la fe. La fe, tener siempre una actitud de esperanza en nuestra vida, de confianza. ¿Por qué, mis hermanos? Yo les quiero preguntar, ¿por qué cuando se nos presenta un problema y tenemos una situación adversa, por qué somos derrotistas? ¿Por qué? ¿Por qué tendemos a imaginarnos siempre lo peor? Y es que a mí me va a ir peor que a los perros en misa. Y tenemos un negativismo en la vida. ¿Por qué, mis hermanos, si somos pueblo de Dios? Si tenemos un Dios tan grande, tan poderoso y que nos ama, ¿por qué cargamos un peso en nuestros hombros que no nos pertenece a nosotros? ¿Usted sabía que sus problemas no le pertenecen a Dios, mi hermano? Nuestros problemas no nos pertenecen a nosotros, sino a Dios. Nuestros problemas son del Señor. Jesús lo dijo con confianza. El Señor dijo: vengan a mí, están trabajados, están cargados. Vengan a mí, que yo los quiero hacer descansar. ¿Y por qué queremos llevar sobre nuestras vidas cosas que no son nuestras? Tenemos que examinarnos. Tenemos que recapacitar qué clase de vida cristiana estamos llevando. Si aún estamos en el misticismo, si aún estamos cargados de agüeros, o si estamos realmente manifestando la evidencia de que Dios está en nosotros. Mire lo que sucedía antes. Hablaba yo el domingo que la cena del Señor, cuando el Señor la tomó por última vez con sus discípulos, era la Pascua, que era una fiesta judía, pero que el Señor Jesucristo no nos ordenó a nosotros como iglesia, ni a judíos ni a gentiles, a seguir celebrando las Pascuas de ahí en adelante. Lo que el Señor nos mandó fue, y es un mandato del Señor, a tomar la Santa Cena. La Santa Cena con dos elementos muy simples, muy sencillos: un pan y un jugo de vino, un jugo de uva. Y que con esos dos elementos tan sencillos podríamos recordar su sacrificio en la cruz. Recordar que su cuerpo fue sacrificado por nosotros, o sea que nuestro pecado Él lo cargó, Él lo llevó. Que nosotros no vamos a recibir el castigo de Dios porque lo recibió Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y que con la sangre, el vino, el jugo de uva, Él limpió el pecado de nuestras vidas. Y Dios nos ve ahora a través de Él. Por eso somos tan especiales para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos tan especiales para Dios porque Dios nos ve a través del cuerpo y de la sangre que su Hijo derramó. Por eso el apóstol Pablo animaba a la iglesia una y otra vez y les decía: hombre, si Dios nos entregó a Cristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuántos dicen amén? Si Dios, su mayor amor, su parte más amada, la entregó, su único Hijo, lo entregó en sacrificio por nuestros pecados, ¿cómo no nos va ahora a dar aquello que necesitamos para poder
cumplir ese camino, ese proceso con Él, de llegar a la meta que es la salvación de nuestras almas. ¿Cómo Dios no nos va a librar de nuestros enemigos? Yo les pregunto, ¿puede el cristiano quedar preso de los enemigos ocultos si pone su confianza realmente en Dios? Yo digo no. No, porque Dios siempre se va a manifestar en escenarios en los cuales Él propicia que su Hijo tenga en evidencia los peligros y las cosas que le están rodeando. Dios avisa, Dios advierte, Dios anima. Mira, hijo, el enemigo está tramando esto. Mira, hijo, el enemigo ha desplegado esto. Hay que levantarse en oración de esta manera. Hay que romper, hay que deshacer estas obras del diablo. Hay que trabajar en estas áreas de debilidad de tu carácter, hijo. Dios continuamente está allí trabajando en la vida del creyente, porque Él está interesado en que nosotros lleguemos a la meta final, que es la salvación. Él anhela la salvación de la humanidad. Y ya nosotros no hacemos parte simplemente de la humanidad que Él creó. Ahora nosotros hacemos parte de lo que Él tanto ama, la iglesia, la novia de su Hijo, que un día se va a casar con su Hijo. Sus hijos, su familia. Y cada uno de ustedes que tenga hijos, en esa actitud que usted tiene de darlo todo por sus hijos, de luchar por sus hijos, de defender a sus hijos, imagínese si usted y yo, siendo malos, tenemos estas buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Dios que está en los cielos? No va a luchar, no va a defender, no va a levantar, no va a perdonar a su hijo, a su hija, que le buscan, que le creen, que le siguen. Por eso nuestra debilidad no debe ser una excusa para alejarnos de Dios, todo lo contrario, debe ser lo que nos catapulte en la búsqueda de Dios. Señor, soy débil, pero tú eres fuerte. Señor, no sé qué hacer, pero tú tienes la solución, por eso vengo a ti. Señor, pequé, no podemos salir a escondernos como Adán y Eva, a huir de Dios. No, pequé, Señor, aquí estoy, vengo a arreglarlo contigo. ¿Cuántos dicen amén? Vengo a arreglarme contigo. Me lo dijo allá en Isaías, en el capítulo 1, en versículo 18. Vengan y estemos a cuentas, dice el Señor. Vengan, arreglémonos, dice Dios. Entonces es lo que el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. Aquí en el segundo libro de Crónicas hay una historia que mencioné y que me llamó mucho la atención, porque el judío había tomado los mandamientos de Dios de una manera muy superficial. El judío se caracterizó por ser como muy místico, como ser tan meticuloso, tan detallista de las cosas insignificantes, que terminó, como decía Jesús, tragando el camello y colando el mosquito. El judío se fijaba en detalles insignificantes y mínimos dentro de su hipocresía, dentro de su maldad, que tenía pecados horribles, que era lo que él ocultaba, pero se interesaba era en su apariencia y en lo que los demás vieran. El judío no pudo entender lo que Dios quería de ellos. Un pueblo sincero, un pueblo honesto. Y hubo hombres en la Biblia, como Ezequías el rey, que lograron entender que Dios tenía un corazón lleno de amor, lleno de compasión, de misericordia, que Dios era alguien a quien se podía acceder y que Dios iba a estar dispuesto a responder. Y Ezequías logró dejarnos en el Antiguo Testamento un ejemplo de cómo el misticismo, la religiosidad, la superficialidad no eran importantes para Dios. Y ese ejemplo se encuentra aquí en el capítulo 30, en el cual Ezequías tiene el buen deseo de volver a celebrar la Pascua judía, que llevaban muchos años sin celebrar. Ezequías sabemos que hizo un proceso de limpieza, o de santificación, o de purificación, si lo podemos decir así también, del templo de Dios,
El templo de Dios que se encontraba en Jerusalén en aquel tiempo, aquel templo edificado por Salomón, dentro de la caída de los reyes de Israel, aquel templo se había llenado de imágenes, se había llenado de ídolos, de estatuas que la gente adoraba, estatuas de Baal, estatuas de Acera. Entonces, todo esto había hecho que la ira de Dios se desatara contra Israel. Y un rey muy entendido, como Ezequías, dijo: no, esto no le agrada a Dios, vamos a purificar el templo, vamos a limpiarlo, vamos a volver a tener la Pascua, que es la fiesta que el Señor nos ordenó, para recordar lo que el Señor hizo en Egipto con nuestros padres, cuando los sacó de la esclavitud de Egipto. Y Ezequías, en su proceso de limpieza, de purificación, fue sacando ídolos y mandó que los sacerdotes se limpiaran, como la ley de Moisés ordenaba. Pero la limpieza que ellos practicaban era una limpieza más del tipo externo: lavarse varias veces su cuerpo, tener sus vestidos impecables, los sacerdotes que iban a ministrar rasurarse su cabello, no tocar en intimidad a sus esposas, no tener intimidad con las esposas antes de ministrar por varios días, abstenerse de tocar muertos. Era como algo externo que tenía una enseñanza para nosotros el día de hoy, y es el apartarnos de lo que a Dios le desagrada y venir y encerrarnos con el Señor. Pero cuando hablamos de encerrarnos, no estamos hablando de irnos a lugares aislados, no, una actitud del corazón. Fíjense que ese error de los judíos lo continuaron sectas como los católicos, en los cuales los católicos creen que para ser santo hay que irse a un monasterio lejos de la civilización, y que ese apartamiento los va a santificar. Dios mío, si es que el problema no está en el cuerpo, el problema está adentro. El problema nuestro no es el cuerpo, el problema nuestro es el alma, la mente. Es allí donde está toda la suciedad y la perversión. ¿Dónde están los pecados de nuestros antepasados grabados en nosotros como maldiciones, como iniquidades? En nuestro ADN. Y por más que nos vayamos al monasterio más alejado, ¿cómo vamos a sacar eso? ¿Con la distancia? No. El apartamiento del cual Dios estaba hablando, la limpieza de la cual Dios hablaba, era el corazón del hombre. El corazón del hombre. Y cuando el Señor hablaba de lavarse, lo que el Señor nos estaba enseñando era: hombre, ustedes continuamente se ensucian. ¿Cuántos dicen amén? ¿No nos ensuciamos continuamente? Con una mala conversación, con algo malo que vi, algo que estuve por ahí chismeando en el Facebook, con cualquier cosa uno se ensucia. Pero ¿para qué Dios había dejado todos estos rituales? Para enseñarnos a nosotros que podíamos tener acceso a la limpieza de nuestros pecados, no con el agua, con el arrepentimiento, con la sangre del Señor, hoy a nosotros los cristianos. Entonces, dése cuenta que, voy a leer esto, dice aquí el versículo 17, segundo de Crónicas 30, 17, este ejemplo, dice: porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, y de Isaacar y Zabulón, no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de la purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Amén. En los cuales ellos debían lavarse, abstenerse de cosas.
prepararse para poder venir y tomar la Pascua. Ellos, por la distancia en la que se encontraban, no alcanzaron a recibir el mensaje. Sin embargo, vinieron a pesar de que, según la ley de Moisés, no se habían purificado o santificado, porque menciona las dos palabras acá, y ambas palabras están relacionadas. Una está ligada estrechamente a la otra, la santificación y la purificación. Entonces, ellos no se habían preparado, no se habían purificado, no se habían santificado. ¿Y qué sucede? Vienen y comen la Pascua mal. Y viene la enfermedad. Se manifiesta una enfermedad en ellos. De manera especulativa, lo pudiéramos decir, simplemente especulando, no porque esté en la palabra, simplemente especulando pudiéramos decir, tal vez les brotó una lepra o una plaga, que era la forma en que Dios mostraba un juicio sobre su pueblo, o a veces sobre pueblos enemigos. Pudo haber sucedido esto, no lo sabemos, estamos especulando, pero vino una enfermedad sobre ellos. Recuerdan que lo habíamos visto en 1 Corintios también, como Pablo decía que si no estábamos preparados para tomar la Santa Cena del Señor, ya muchos estaban enfermos y otros aún habían ya dormido, hablando de la muerte, por andar jugando con la Santa Cena del Señor. Entonces fíjense que hay un principio allí espiritual. Y el principio, ¿en dónde está? Aquí en la oración de Ezequías está ese secreto que hoy Dios nos quiere regalar. Y que, hermanos, no es algo nuevo, porque nosotros lo hemos escuchado muchas veces. Lo que pasa es que se nos olvida qué es lo que Dios está mirando todo el tiempo de nosotros. Miren la oración de Ezequías, lo voy a volver a decir acá. En el versículo 18, en la mitad del versículo dice: Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio o esté dispuesto a todo aquel que ha, léalo, que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Y el siguiente versículo dice: y Jehová oyó a Ezequías y sanó al pueblo. ¿Qué es lo que Dios nos está dejando en este mensaje, mis hermanos? Y quiero ya empezar a cerrarlo. Nos está dejando como un mensaje final. No son los ritos, no son las costumbres, no es ni siquiera la apariencia. Es que adentro de mi ser hay un deseo de vivir para Dios. Y yo no sé cuántos aquí puedan decir: yo le pertenezco a Dios. Mi corazón es de Dios. No sé cuántos pueden decir eso, o los que están viendo, que puedan decir: mi corazón le pertenece a Dios. Yo sé que yo le entregué mi vida. Yo sé que yo le entregué mi vida. Y pueda que en usted suceda igual que como sucedió con el pueblo, con estas tribus aquí, de Zabulón, de Manasés, de Isaacar, de Efraín. Pueda que en usted y en yo sucedan estas cosas. Usted que usted diga: yo hoy no estoy correcto delante del Señor, me tomó esta semana tan llena, tan cargada, tan llena de imprevistos, tan llena de situaciones, y fue una semana con poca oración, fue una semana con poco tiempo de Dios. Tuve problemas a los cuales les reaccioné mal, caí en tentación, caí en un pecado, le fallé a mi Señor, hoy me llegó el domingo así, no he podido orar, en la alabanza no pude conectarme con Dios, no he logrado realmente meterme con el Señor, siempre los afanes, las promesas que le hago al Señor y que le incumplo, y en usted esté toda esa carga y carga. Bueno, hoy Dios le quiere liberar a usted de esa carga a través de este mensaje, diciéndolo: disponga su corazón para buscar a Dios. O sea, que dentro de usted haya un pensamiento, una decisión, una determinación de decir: lo que pase en esta vida no me va a alejar de Dios. Lo que sea que suceda no me va a hacer perder mi fe en Él, mi confianza. Tengo un Padre que responde por mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo tengo un Padre que responde por mí. Sí me equivoqué,
Sí fallé, de pronto tomé una pésima decisión, de pronto pequé, de pronto hice algo que estuvo terriblemente mal, pero tengo esperanza y tengo confianza en las Escrituras de que puedo confesar mis pecados y que tengo un Dios perdonador. Que tengo un Dios que la sangre que su Hijo derramó en la cruz es preciosa y descansa allá en su altar, y que esa sangre está para limpiarme continuamente y decirme: siga adelante, persevere, siga luchando, siga corriendo conmigo, siga caminando, siga avanzando. Es el lenguaje apostólico que encontramos en el Nuevo Testamento. El escritor de Hebreos lo dice, Hebreos 12, versículo 1, versículo 2. Por tanto, hermanos, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos por delante la carrera que tenemos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No podemos seguir con una actitud de derrota. No podemos seguir cargando una culpa que Jesús llevó en la cruz. Necesitamos fijar en nuestra identidad: soy cristiano, soy del Señor, he sido comprado para mi Señor. Claro, me va purificando, va cambiando mis pensamientos, va cambiando mi manera de hablar, mi manera de vestir, mi manera de proceder. Él va cambiando mi comportamiento, Él va cambiando, corrigiendo, ajustándome a la imagen de su Hijo día tras día. Claro, voy en ese camino, pero ya soy de Él. Y usted necesita tener eso firme para pararse frente al enemigo cuando el enemigo venga a reclamarle derechos, cuando el enemigo venga a acusarlo. Usted necesita fijar esto en su corazón y saber que usted es hijo de Dios, que usted es hija de Dios, que tiene un Padre que le ama, que tiene un Padre que le ha comprado. El comprado en la Biblia se menciona como redimido. Le ha libertado, le ha sacado de la esclavitud que tenía, del mundo, del pecado, del diablo. Y le está purificando, limpiando día tras día, o santificando. Por eso nunca vaya a caer en el error de decir: ay, es que como soy pecador y todos somos pecadores. Nunca jamás Pablo ni los apóstoles escribieron sus cartas a los pecadores de Corintio, a los pecadores de Galacia, a los pecadores de Filipo. Nunca jamás. Los apóstoles sabían que desde que una persona confiaba realmente en Dios, ponía su fe en Dios, sabía que desde el inicio esa persona ya era santo para Dios. Había sido comprado. Amén. No dejemos que el enemigo nos engañe. No dejemos que las malas enseñanzas y todo lo malo, el mal conocimiento, la ignorancia de Dios que adquirimos en religiones pasadas, que eso nos haga alejar de Dios. No, fijemos esto en nuestros corazones. Fijemos esto en nuestros corazones. Dese cuenta como bajo la ley de Moisés, una ley tan estricta, Dios escuchó la oración de su siervo Ezequías y sanó al pueblo. Le pregunto: ¿quién es nuestro intercesor el día de hoy? ¿Ezequías? ¿Pablo? ¿Juan? ¿Quién es el que intercede delante de Dios por nosotros hoy? ¿Moisés? ¿No dijo Pablo que Él intercede por nosotros? ¿Que tenemos un intermediario entre Dios y nosotros, Jesucristo? Y si Él es nuestro intermediario, si Jesús es el que está delante del Padre diciéndole: Padre, mira a tu hijo, mira a tu hija, cayó, pero ha confesado su pecado, está reconociendo su falta y está buscando de todo corazón acercarse a ti. Padre, sé propicio a él, levántale. Aquí está la sangre, Padre, que yo derramé en la cruz por aquel que hoy ha creído en mí, Señor. Límpiale su pecado.
Dios envía el Espíritu Santo, esa es la regeneración a través del Espíritu. Dios envía el Espíritu Santo para que la persona de adentro hacia afuera sea transformado. De adentro hacia afuera la persona comienza un cambio. Por eso el cambio del cristiano nunca jamás es de afuera hacia adentro. El cambio del cristiano es de adentro hacia afuera. Y no es dirigido por ningún hombre ni por ninguna iglesia ni institución humana. El cambio de la persona es dirigido solo por una persona, llamada el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos purifica, el que nos santifica, el que va cambiando nuestra vida, transformando como pastor en una relación con Él, donde yo le escucho, donde yo le hablo, donde yo entiendo cuando Él se me molesta por algo y voy corriendo a buscarlo otra vez. Por eso el cristiano no puede vivir sin el Espíritu Santo, no puede vivir sin el Espíritu Santo. Y Jesús lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Sin el Espíritu Santo solo nos espera una religión, un misticismo, una muerte espiritual. Una muerte espiritual. Por eso Dios quiere que tengamos esa comunión con su Espíritu. ¿Por qué? Porque somos santos, somos su pueblo. Y el Espíritu Santo es solo para nosotros. Amén. El Espíritu Santo es solo para nosotros, para los que hemos creído en Jesús, para los que tenemos el deseo de Él. Así es que yo espero que si alguien de los que está acá o está escuchando, viendo la transmisión, si usted no está seguro de que su corazón le pertenece a Cristo, yo le pido que en esta mañana, en esta tarde ya, hoy usted le diga: Señor, yo creo que yo no te he entregado mi corazón. Yo, Señor, me siento todavía como que mi familia es el centro de mi vida, como que mis sueños son el centro de mi vida, o las cosas de aquí, de esta tierra, son el centro, pero no tú. Y que usted le pueda pedir perdón al Señor por ese pecado que se llama idolatría y es muy grave, trae maldición hasta las generaciones tercera y cuarta. Y que usted le diga: Señor, yo te entrego el corazón a ti. Mi vida es para ti, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que hoy le afirmemos una vez más al Señor que fuimos comprados por su sangre. Amén. Que hoy salga de nuestro corazón una declaración de confianza en Dios, en la cual le digamos también al diablo: no, diablo, tú y yo no tenemos nada que ver. Tú allá y yo acá. ¿Cuántos dicen amén? Y todo lo que Dios quiera en mi vida, yo lo voy a recibir feliz. ¿Voy a recibir feliz de Dios la pobreza? Sí, si es del Señor, la voy a recibir feliz. Porque tal vez quiera corregir en mí orgullo o soberbia o algo. ¿Voy a recibir feliz de Dios la enfermedad si viene? Sí, porque sé que eso me va a doblegar y me va a acercar, como Pablo la recibió en su cuerpo, un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, al cual Dios le decía: bástate en mi gracia. Lo que sea que suceda en mi vida, la consecuencia de mis pecados, de mis malas decisiones, lo que sea que suceda en mi vida y que Dios lo quiera, que Dios lo permita, lo voy a recibir feliz, porque sé que Dios en su amor algo está trabajando en mí. Dios ha permitido esta situación porque algo me está enseñando. ¿Me va a destruir Dios con esta situación? ¿Qué dicen ustedes? No. Dios no va a poner una carga mayor que la que podamos nosotros llevar. ¿Cuántos dicen amén? Así es que vamos a orar, mis hermanos. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor y vamos a dejar que realmente Dios trabaje, que realmente Dios sobre en esto. A los que tienen en este momento cargas, problemas, situaciones o una enfermedad, lo que sea que tenga usted esa aflicción, hoy yo le quiero invitar de parte del Señor. Hoy yo le quiero invitar, entréguele esa carga, esa preocupación, esa enfermedad, esa situación, entréguesela hoy a Dios. Y quítesela de sus hombros y dígale: ¿sabes qué, Señor? Esto no es mío, esto te pertenece a ti. Tú prometiste
llevar mis cargas, mis aflicciones por mí. Y yo hoy lo creo. Y se lo va a entregar de corazón al Señor. Y usted va a ver la gloria de Dios. Y va a dejar que el Señor obre como Él quiera obrar. ¿Qué va a hacer usted? Es la pregunta. ¿Y usted qué va a hacer mientras tanto? Bueno, usted va a hacer su parte. Usted va a orar. Usted va a leer su palabra. Usted va a alabar a Dios dándole gracias por la liberación, por la sanidad, por lo que sea que Dios va a hacer. Usted le va a dar gracias a Dios. Usted no se va a quedar quieto. En lo que tenga que hacer diligente, claro, lo va a tener que hacer con diligencia. Que no trabaja tampoco coma, dijo el Señor. Pero usted va a dejar que Dios haga la parte que solo Él puede hacer. Y usted va a disfrutar. Y va a estar tranquilo. ¿Será que usted puede tomar hoy esa decisión, mi hermano, mi hermana? De decir, yo voy a salir de aquí tranquilo. Apenas se termine este servicio, yo voy a salir me robe el gozo, la paz que mi Señor me ha prometido y que me quiere dar. Que tome hoy usted esa decisión. Vamos a orar. Incline su rostro allí donde usted está y vamos a orar. Padre, te exaltamos y honramos, maravilloso Dios de la creación. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque así como Ezequías oró y tú estuviste atento a la oración de Ezequías, todo aquel que había decidido buscarte de corazón, Dios, a pesar de que no se había preparado, a pesar de que había tomado mal la Pascua, tú le sanaste, Señor. Así hoy te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Y si, Señor, esta palabra es porque tomamos la Santa Cena mal, tomamos la Santa Cena en tiempos pasados sin haber perdonado a una persona en nuestro corazón, tomamos la Santa Cena con resentimiento, con una envidia, con una contienda por ahí, sin confesar algún pecado que teníamos, y a pesar de eso tomamos la Santa Cena mal, y a causa de eso vino una enfermedad o física o espiritual, o vino una consecuencia, un enojo tuyo. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, y que tú sanes, Señor, a todo tu pueblo, Dios mío, a todo aquel que te está buscando de corazón, Señor. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Señor, tú estás atento a la oración del afligido, del menesteroso, de aquel que en angustia, en temor, en debilidad viene a buscarte, Señor. A esa oración tú estás atento y estás dispuesto a responder porque tú nos amas. Y Señor, hoy queremos declarar esto en el nombre de Jesucristo. Y usted dígalo con fuerza: Señor, sé que me amas. Dígalo con fe: Señor, sé que me amas. Señor, yo soy tu hijo o soy tu hija, dígale al Señor. Y sé que me has comprado. Sé que la sangre de tu hijo me ha limpiado de mis pecados. Sé que estás obrando en mi vida, Dios. Soy santo para ti. Me estás santificando, Señor, porque me amas, porque quieres que yo sea, Señor, como tú. Gracias, Dios. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque tú tienes paciencia conmigo. Ayúdame a mí tener paciencia también conmigo mismo. Hoy también decido perdonarme, Señor. Me perdono a mí mismo por mis errores. Me perdono a mí mismo, Señor, porque yo mismo me he menospreciado. Me perdono a mí mismo, Señor. Y recibo tu perdón, Dios. Recibo también tu perdón, porque está escrito en tu palabra y tú no mientes. Dios perdonador eres, Dios de misericordia. Te entrego mi carga. Dígale al Señor: te entrego mi carga. Te entrego esta aflicción. Te entrego este problema. Te entrego esta situación. Te entrego esta enfermedad. Te entrego esta debilidad. Te entrego esto, Señor, en lo cual hoy yo me encuentro debilitado, afligido o angustiado. Te entrego esto, Señor, y decido confiar en ti, porque Dios bueno eres. Gracias, Señor. Quita este peso de sobre mis hombros. Quita, Señor, esta aflicción, toda esta tristeza, angustia que ha traído, Señor, esta situación en mi vida. Hoy yo me despojo, Dios mío, y decido confiar en ti, esperar en ti tu salvación, porque Dios bueno eres. Aviva mi oración, aviva mi alabanza, dame sed y hambre de tu palabra, que tenga deseo de leer la Biblia diariamente, continuamente, Señor. Ayúdame a ser excelente en lo que hago, Señor. Ayúdame, Señor, a ser el hombre, la mujer de Dios en mi matrimonio,
en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi escuela, Señor, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Sigue obrando todo lo que quieras en mí. No te niego nada. Dígale al Señor, no te niego nada. Todo te lo entrego, todo te lo rindo. Todo es tuyo, tómalo, Señor. Todo es tuyo, tómalo, Señor. En el nombre de Jesús. Me despojo de la idolatría. Renuncio a la incredulidad. Renuncio a la incredulidad. En el nombre de Jesús. Renuncio a la religiosidad, al misticismo, en el nombre de Jesucristo. Y decido creer en ti. Tú eres mi Dios, mi confianza y mi esperanza. Gracias, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Dame tu espíritu más. Háblame, Señor, que quiero escucharte. Tócame, Señor. Quiero sentirte. Quiero tener la seguridad y la convicción de que estoy caminando, Señor, un camino que te agrada. Cada día, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor y le dan gloria? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Dígale gracias, Señor, gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Dios está obrando. Es algo que usted debe continuamente declarar. Dios está obrando. Haz tu perfecta voluntad en mí. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas. Vamos a darle gracias al Señor también por su generosidad, por su fidelidad, que no nos falta nunca. Amén. A bendecir a la congregación, a nuestros pastores también. Vamos entonces a orar. Padre, presentamos delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Te damos gracias, Dios. Lo hacemos en amor, lo hacemos de corazón, con generosidad, con voluntad, con ánimo pronto. Te damos porque te amamos, Señor. Es por eso que te damos, Señor. De lo mucho que tú nos has dado, te devolvemos lo que tú pides. El 10% o la ofrenda voluntaria, Señor, también, que quieres que te bendigamos y que bendigamos a otros con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Y lo traemos de corazón, Señor. Esperamos que todo esto te sea agradable, Padre. Te presentamos, Dios mío, lo que tu pueblo, Señor, ha traído con amor en el nombre de Jesús de Nazaret, para que, Señor, tú envíes tu bendición, para que tú envíes, Señor, la provisión económica, para que tú, Señor, envíes el pago de las deudas, Señor, para que tú envíes, Señor, la bendición, Señor, que nuestros hermanos, Dios mío, que en nuestras casas haya, Señor, comida abundante, Señor, que haya, Señor, lo necesario, no solo el alimento, el techo, Señor, el abrigo, Señor, el pago de los servicios, Señor, el pago de los colegios, la gasolina, el combustible, Señor, todo el dinero para transporte, para necesidades, para todo lo que tu pueblo, Señor, necesita y aún sobreabunde, Señor, un poco más para ser generosos y para guardar también, Señor. Ayúdanos, Dios, y queremos serte fieles en todo. Pon tu bendición sobre cada hijo, Señor, cada hija que ha escuchado esta palabra o que ha venido aquí al templo. Pon tu bendición, pon tu mano de amor, Señor, en el nombre de Jesucristo. También, Señor, le ordenamos a todo espíritu maligno que haya estado atacando, oprimiendo a tu pueblo, le atamos y le enviamos al abismo. Y todo espíritu que haya enviado el enemigo con retaliación, con venganza, todo espíritu que haya sido desatado en contra de nosotros, en el nombre de Jesús lo atamos y lo enviamos al abismo, Señor. Declaramos, como está escrito, que ningún arma que se haya forjado en contra nuestra prosperará. Declaramos que mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias, Padre, por tu protección y cuidado. Bendice a tus siervos, Señor. Guarda, Señor, a tus siervos, a tus hijos, Señor. Allá, Señor, la bendición sobre nuestro pastor Antonio, sobre el pastor Mauricio, sobre la pastora Astrid, Señor. Padre, aquí en Canadá, sobre mi vida, sobre mi esposa, Señor, y sobre cada hijo y hija, Señor, que te ama, que te sirve, Señor, que está, Señor, consagrando su vida para ti. Venga tu bendición, Señor, también. Venga tu cuidado y apoyo. Gracias, Padre. Entregamos este tiempo, pero queremos permanecer en tu presencia, Señor.
en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Dios. Amén y amén. Amada Iglesia, un gusto de haber estado con ustedes. El Señor les bendiga grandemente. Les esperamos el día miércoles en un nuevo tiempo de oración. Dios les bendiga, mis hermanos.